ens acostarem a la darrera obra de Joan Planas Bennassa. Bon vespre, amics i seguidors de El Crepuscle encén estels. Avui vos oferirem un enregistrament que vàrem realitzar el passat mes d'octubre a Joan Planas Bennassa, just uns dies abans que presentàs el seu poemari A la intempèrie. El va presentar dia 26 d'octubre, el va presentar en Javier Jover. Nosaltres vàrem tenir ocasió de poder parlar amb l'autor, en Joan Planas Bennassa, i vàrem enregistrar la conversa que avui vos oferim. És un poemari que paga la pena llegir perquè hi ha coses de la seva biografia familiar, per entendre'ns. Vos ho contarà tot en aquesta entrevista, que acabarà després, a la segona part, amb música que el nostre convidat va proposar. Diu, música de Cohen i de David Bowie, que són dos músics que apareixen en aquest poemari. Per tant, entrevista a Joan Planas Bennassa, pausa, i a la segona part vos posaran diverses cançons alternant David Bowie i Leonard Cohen. Amics, benvinguts al Crepuscle encén estels d'avui dimecres, un crepuscle que ha produït na Maria Moreno i que tècnicament controla na Joana Maria Borràs. Tenim conversa amb Joan Planas Bennassa, que acaba de publicar un nou llibre diríem un poemari o unes reflexions sobre la vida, titulades A la intempèrie, i que ha editat l'editorial Lucerna. Joan Planas, moltíssimes gràcies per atendre aquesta entrevista, no? Primer de tot, el títol, A la intempèrie. En aquesta època, no sé si té referència, o no té referència, però a la intempèrie, a l'època de canvi climàtic, fa més fàcil estar a la intempèrie, ¿no? Sí, hola, buenos días. Mira, el título viene un poco a expresar o a ilustrar la situación en la que estamos, más o menos, ¿no? Estamos a la intemperie de todo. Nos está fallando el sistema, nos está fallando la economía, nos está fallando el clima, como sabes. No es que ese sea el tema fundamental del libro, però bueno, todo influye, no? El llibre està dividit en dues parts, que ara els anirem analitzant, i a les dues hi ha una cita, comença amb una cita de Confucio. Sí. És aquesta època de la mística. A ver, no es tanto la mística como el hecho asombroso de que las palabras de Confucio hoy en día sean absolutamente modernas. Lo que dice podría escribirlo sino algún excelente escritor de hoy en día. Lo que viene a decir que los problemas antiguos y los modernos vienen a ser los mismos a través del tiempo. No se solucionan. Quizás el problema nuestro es que no sabemos afrontar los grandes temas. Los hemos ido dejando pasar, nos hemos ido acomodando, los hemos ido sustituyendo con el móvil, con las redes sociales, con toda la inteligencia artificial. Todos esos elementos nos han ido alejando el progreso, nos han ido alejando de los grandes temas que siguen siendo los mismos: la ética, la moral, la vida, la muerte, el sufrimiento, el placer, el amor.
Per tant, aquí em sembla que en el teu discurs d'ara i el títol hi ha una espècie de contradicció, perquè a la intempèrie sembla que és que no hi ha cap problema a la intempèrie, quan realment tu el que analitzes són tots els grans temes que no s'han resolt. Bueno, en intemperie es donde más llueve. Està molt bé, Tuixer. Es donde llueve de verdad. Buscamos refugio en la familia. Este equipo trata de la familia también. Sí. Buscamos refugio en el pensamiento, en el conocimiento. Este equipo trata del conocimiento también. En fin, buscamos refugio porque estamos desamparados y porque estamos a la intemperie. En el Rix Café, aquí se cruzan todos los caminos. Sí, aquí hay un homenaje a una película, evidentemente. A ver, el libro, como siempre, en todos mis libros, contiene homenajes implícitos o explícitos a ciertos personajes que han sido importantes en mi vida o a ciertos pasajes que considero interesantes. La música aparece. Con el tiempo me he ido alejando un poco de la música, es cierto. Pero bueno, personajes como Leonard Cohen, David Bowie, Pink Floyd, Velvet Underground y tanta gente. Merecen un pequeño hueco en este libro, sí. Son como la banda sonora que la intemperie, pues bueno, protege bastante. En uno de los versos aparece, hay una isla a lo lejos. Un home que viu a una illa, veu una illa a lo lejos. De què és metàfora aquesta segona illa? Bueno, yo me siento muy lejos de esta isla, muy lejos de las autoridades, muy lejos de las sectas, muy lejos de todas las organizaciones que hay por allí y por allá. A ver, llevo haciendo un trabajo solitario, lo cual no es ni bueno ni malo, es así, al margen de casi todo, y entonces, bueno, me siento a veces muy lejos, sí. Com és per un escriptor viure al marge del món literari? Bueno, hay épocas en las que estás más dentro que fuera, ¿eh? La conciencia sigue siendo la misma, pero en algunos momentos necesitas más refugio y en otros momentos menos. Recuerdo pasajes de mi vida donde era muy sociable, donde me movía, donde las presentaciones de mis libros se llenaban de gente. Pero bueno, ha pasado tiempo. Yo no me he esforzado en mejorar mis relaciones con el medio, con ningún medio. I així, bueno, estic content de com va tot. La primera part del llibre, que té dues parts, i la segona és més familiar, que ja parlarem, sí. El titula com els ocells a un fil. Clar, els ocells a un fil s'aguanten perfectament. Sí. Una persona a un fil ha de ser un equilibrista. Sí, nos aguantamos allí perfectamente hasta que suena el fogonazo y seguimos volando, seguimos corriendo, que es lo que hacemos. Y vamos de sitio a sitio, ¿no? Huyendo del fogonazo. El fogonazo nos persigue, es obvio. Pero bueno, eso es la vida, está bien. Pero al final, como dice uno de sus versos, siempre la página está en blanco. Sí, la maldita página siempre está en blanco, nunca se llena. Y es tan bonita una página llena, però sí, tiene razón. I la primera part és una part més jo l'he trobada molt poètica, vull dir, hi ha frases que realment els trob magnífiques, aquesta no volveremos al principio, vivir es una decisión moral o un simple acto físico. És una mica La primera parte del libro, esa que ha leído estos versos, intenta el protagonista de estos versos es el pensamiento. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos define como seres humanos? Pues esa voz interior que tenemos dentro o fuera, no sé, la tenemos. Cada uno tiene la suya y es distinta, suponemos que sea distinta. Bueno, ese pensamiento que es la conciencia de estar vivo, de padecer o no, de disfrutar o no, de lo que sea. Es la que en la primera parte del libro se convierte en el protagonista.
Eso incluye también elementos bibliográficos, incluye la banda sonora de mi vida, incluye muchas cosas, sí, pensamientos. ¿Por qué este libro ahora? Bueno, imposible saber por qué. Vienen, van, voy escribiendo, a veces me decanto por la prosa poética o por la prosa, como en un instante anterior cita, con las piedras de Gáriga. Ahora vuelvo al verso y ya veremos por dónde sigo. Este es un libro de madurez, entiéndeme. Es un libro de madurez por la edad en que estoy. Este libro se podría haber titulado homenajeando a Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta recién jubilado. ¿Entiendes? Porque esa es la situación en la que me hallo. Entonces, este libro es el que tocaba ahora. No jubilado como poeta, naturalment. Naturalmente, sí. Me gustaría saber cómo se jubila un poeta. Imposible. Parla de com un homenatge a Juan Ramon Jiménez, perquè el llibre està molt ben rítmicament, és un llibre que m'ha agradat, tota una rítmica, tot un glossari de paraules. No és difícil, és un llibre, no és difícil, vull dir, les paraules que utilitza. El libro, sí, quizás sea el más sencillo, entre comillas, de todos mis libros. El lenguaje es más diáfano, menos rebuscado, más sosegado, el ritmo más tranquilo. A ver, es un libro de madurez. Me parece que va siendo hora de decir las cosas un poquito más, con mayor claridad. Entonces, en este libro hay algunas conclusiones mías que evidentemente no son nada importantes, pero son las mías. Parla repetidament de maduresa, com si volgués fer un borràs passat. No crec que sigui per aquí. No, la vida es eso, es decir, la vida es envejecer. No es otra cosa. Mi médico, cuando le digo, es que me duele esto, y ¿cómo estás? Envejezco, y me dice, bueno, la vida trata de eso. La vida trata de envejecer. ¿Qué pasa con los años? Acumulamos experiencias, algunos mejoran, otros no tanto, y bueno, y vamos haciendo. Dins la seva trajectòria, com calificaria aquest llibre? A mí, siempre digo que el último libro es el mejor, pero mejor o peor son conceptos sumamente con muy poco peso. Para mí es un libro muy importante. Important perquè li ha costat fer-lo, perquè treu moltes coses de dins, de sa família? Sí, no, costarme no... A ver, normalmente escribo con cierta facilidad, cuando tengo algo que decir. Y cuando no tengo nada que decir, he aprendido a no escribir. Entonces, por eso a veces paso 8 años sin publicar ningún libro y luego publico 2 o 3 de golpe. Es decir, escribir és important, publicar no. Aquesta frase ja la me va dir fa uns anys, quan vàrem parlar d'aquest llibre, me'n record, perquè me va agradar. Me va dir, mira, és un escritor que escriu i si publica, bé, i si no publica, també. Però vaja, publicar és una manera de donar a conèixer. Sí, a ver, en el fondo lo que uno busca es ser leído. Y si te editasen bien, mucho mejor. Yo últimamente ya solamente edito con gente que apuesta por mí, gente que se juega su dinero por mí. No me dedico a otra cosa, ¿no? Hay mucha gente que, a ver, envío el libro a un editor y alguna vez me ha pasado. Y a vuelta de correo me envían un contrato pidiéndome dinero, sin haber leído el libro. Eso pasa. Pidiendo dinero al autor. Sin haber leído el libro, sin tiempo material. Entonces, a mí no me interesa comprar mis libros, no es mi oficio. I aleshores les editorials que aposten per vostè? Bueno, la Lucerna, evidentemente,
Mira, mi vida se resume casi en 2 o 3 editoriales importantes, ¿no? Para mí. Karima, que lo llevaba Javier Jover, que será quien presentará el libro pasado mañana jueves, y La Lucerna. No sé cuántos libros han salido en Carimas, no sé, 10, 8, no sé, y 3 o 4 en La Lucerna. Son las 2 editoriales más importantes en mi vida, que además son de Mallorca las 2, i bueno, me parece bonito. Anem una mica a sa portada. Sa portada, a mi m'agrada molt el quadre de sa portada. Ara bé, sembla, o pot donar idea d'una certa fredor, com una angoixa. No sé si hi vol ser. Sí, la portada la escogió el editor, que para eso es un buen editor, y a mí me gusta mucho, desde luego. Sugiere soledad, Sí. frío, hay una tormenta a lo lejos, siempre hay una tormenta a lo lejos, Siempre hay una tormenta a lo lejos. siempre, siempre, y mejor que esté a lo lejos que no que esté encima. I per Un tant, camino que es el que estamos haciendo cada día. sa portada pot reflectir una mica sa intempèrie de dins. Es una portada que está bien escogida. No siempre pasa, pero esta vez sí. Anem a la segona part del llibre, aquesta segona part, Secretos de família. Li ha costat treure a la llum aquestes històries una miqueta secretes de sa família. Bien, esta parte es muy A extraña. mi m'ha sorprès molt aquesta part. Es muy extraña en mi obra, ¿no? Porque nunca me ocupo de temas ni excesivamente personales, ni excesivamente anecdóticos, ni históricos, ni casi nada. Bueno, esto surge un buen día que me avisan de que en IB3, no sé si fue hace 2 años, salió un vídeo en una dramatización. L'any 1922, fa un any. Sí, una dramatización de lo que ellos llaman el crimen de Moscari. Y entonces me avisó un familiar mío, no ellos, de que los protagonistas de este docudrama eran mis abuelos maternos. Bueno, de la historia de mis abuelos maternos yo no sabía nada. Sabía que vivían en Campanet, en Moscari. Vivieron conmigo, no sé, 5 o 6 años, hasta que llegaron muy mayores, en casa de mis padres. Pero nunca supe nada de lo que se cuenta en ese programa de televisión. Al parecer fue asesinado el padrastro de mi abuelo. Y mi abuelo estuvo un cierto tiempo incriminado. Al final salió inocente, el culpable fue un tal Juan de Mina o de Mena, muy famoso en la época, parece. Bueno, la verdad es que el programa de IB3 no demuestra nada, ni dice nada. Ha pasado 100 años. Y evidentemente en la época aquella no había muchos medios para la policía ni nada, ¿no? Pero bueno, queda muy claro que mi abuelo era inocente. Pero bueno, es muy curioso que parece que la causa de ese asesinato era que mi padrastro, de quien no sabía nada, ni siquiera su existencia, se oponía a la boda de los que acabaron siendo mi abuelo y mi abuela. Es decir, Joan Bennassa y Margarida Palou. Entonces, bueno, eso te da pie a una reflexión, ¿no? Si no hubiera habido el asesinato, si no hubiera habido la boda, yo no estaría aquí. Está muy bien. O no estaría aquí tal cual soy. No sé si estaba ya en camino, si tenía que venir. Poco después de morir el padrastro, se casaron mis abuelos, no sé las fechas al detalle, pero muy poco después, y muy poco después, un año o menos, 8 meses,
vine yo. Así que es, digamos, la primera historia... Vino su madre, en todo caso. Bueno, se casaron mi abuelo y mi abuela, y vino mi madre, claro, evidentemente, y vino mi madre. Pues sí, sin ella yo no seria jo. Clar. I això primer que diu que ho ha conegut ja de gran, en això. Sí, yo me entero por IB3. Por el vídeo de IB3, que no ha tenido ni la deferencia de avisarme, ni de decirme, oye, que hablamos de su abuelo, o sabe usted algo del tema. Bien, como no sabía nada, pues tampoco hubiera servido de mucho que me dijesen nada. Pero bueno, no tuvieron la deferencia de ponerse en contacto conmigo. Bueno, esa historia está bien, un señor muerto, un asesino fascineroso, dos enamorados, en una época, bueno, hace 100 años. Me da pie un poco a analizar qué significa la familia en la vida de cada uno, en mi vida en concreto. Y bueno, y a rescatar algunos recuerdos de mi abuelo, básicamente, de mi abuela también. Y los cuento. Perquè vostè, inclús hi ha una frase que diu, dicen que al final solo nos quedará la familia. Sí. Es un vers d'un poema. Es un verso, bueno, eso es una frase que, ¿cuántas veces lo decimos? O lo hemos oído decir. Es un verso tan tópico que, bueno, lo puse por eso, porque es un homenaje a la charla habitual de la gente. A ver, sí, al final solo nos queda la familia. Parece evidente. Me parece evidente que sí. La familia tiene muchísimos defectos. Y además, lo que es peor, heredamos los defectos de nuestros mayores. Los mayores, la vida, las diversas generaciones se van sucediendo, pero vivimos en ese laberinto. Y entonces, de ahí nos salimos, somos el fruto de esa evolución, de esa... A ver, és un tema molt curioso. Aquesta aventura, no sé, si se li va ocórrer en lloc de fer-ho d'una forma poètica, fer una narració sobre el tema. No, en este tema no, porque es que, mira, la anécdota, lo que pasó o no pasó, el crimen y tal, me interesa muy poco. Es decir, solamente me interesan las consecuencias a un nivel muy general. O sea, no, los detalles, como que no lo sé, pues no los conozco de primera mano. Nunca me ha interesado la vida de los demás. Eso es lo cierto. Entonces, si no me interesa la vida de los demás, los detalles de la vida de los demás me son ajenos. No me ocupo de eso. Sobre todo, muy importante, en estos días donde todo el mundo vive enseñando su vida, bueno, la vida que le gustaría tener a los demás. El pudor es el elemento fundamental de la vida, vaya. Enseñar lo que se puede enseñar o lo que ayuda a los demás, lo que mejora a los demás, pero lo demás no. ¿Y por qué meterlo precisamente en un libro titulado A la intemperie, estos secretos familiares? Bueno, pues, a ver, se podría haber llamado el libro también Secretos de Familia, pero no me pareció muy adecuado. Hay muchos libros con ese título. Son dos partes muy definidas. Es cierto que son distintas. Pueden ser dos libros en uno. Eso lo hago jo mucho habitualmente. Per tant, podríem dir que aquest secret de família que vostè ha descobert els ha volgut donar a conèixer a tothom. No s'ha quedat per ell, per vostè. No son míos. De hecho, a ver, yo ni supe que existía un padrastro en mi familia. Es un tema muy bonito muy bonito, muy curioso, porque yo sé muy bien lo que significa, lo difícil que es ser padrastro. Entonces, como lo sé muy bien, bueno, me pongo también un poco en el lugar de este Vicente Benassa, que bueno, es el que dio apellido a mi madre. En fin. ¿Y por qué en el último verso aparece es hora de ir a cazar? Ese es un verso positivo. Positivo. Sí, no mucho. A ver, era el canto de un cisne
me parece, el Sí, último verso. una mica utilitzant David Bowie. De un cisne, sí. A ver, es cuando uno reconoce todas sus carencias, es cuando uno sabe que ha sido muchas vidas, muchos personajes. Suena la música de David Bowie, Cisne, Comité, es una de mis canciones favoritas. Y al final canta un cisne y eso es hora de salir a cazar. Sí. Más bien, a mí, amante también de la música y de la ópera, este cisne me parece más bien el cisne de Lohengrin, que con el cisne también descubre su secreto familiar. Sí, sí, también es cierto, sin duda. Joan Planes, un llibre que crec que val la pena, és un llibre que a mi m'ha agradat llegir. Lo presentamos el jueves 26 a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de aquí de Palma y consigo que venga alguien. Pensava en algú quan feia el llibre? Pensava en el perfil d'un possible lector? No, no hay que engañarse. Yo siempre hablo de mí mismo. Joan Planes, ara te farem les tres darreres preguntes que normalment feim als nostres convidats. Primer, una recomanació per viure millor. Una recomendación para vivir mejor. Uy, vivir mejor. A ver, simplemente el mejor consejo que puedo dar es mantener la curiosidad, el sentido del humor, no darte más importancia de la que tienes, que no es mucha, y tira. Dos llibres que vulgui recomanar, de la temàtica que sigui i de quan sigui. Bien, así, de sopetón, a ver, yo recomendaría los tres tomos de Bataille, de Georges Bataille, la Suma Ateológica